Bien, en este momento voy a hablar sobre lo que es un modelo VAR en econometría. De acuerdo a lo que dice Stock, dice que los vectores autorregresivos, un vector autorregresivo VAR es un conjunto de K regresiones de series temporales en las que los regresores son los valores retardados o pasados de las K series. Dice que también que un VAR extiende el modelo autorregresivo de una variable o una lista o vector de variables de series temporales, ¿ya? Dice que cuando el número de retardos de cada una de las ecuaciones es el mismo y es igual a P, el sistema de ecuaciones se denomina VAR de orden P. Por ejemplo, ¿qué es autorregresivo? Autorregresivo es, por ejemplo, yo quiero estimar la inflación de un año. Yo quiero estimar la inflación de un periodo T. Para no complicarme, yo pongo el intersecto y luego pongo el coeficiente estimado y la inflación del periodo T menos 1. Ya, eso es una autorregresión de una serie con sus valores retardados, del periodo T al periodo T menos 1. Pero aquí hay un detalle, no logro capturar la dinámica de el comportamiento y no puedo predecir porque no tengo la información suficiente para esa variable. Entonces yo necesitaré incorporar otras variables y tal vez, si es que lo corresponde, otros retardos. Ya no sería T menos 1, sino puede ser también la información de T menos 2, T menos 3, etcétera. ¿Ya? Eso como primer punto. ¿Qué es un vector? Bueno, como todos lo conocemos, cuando vimos ecuaciones lineales en el colegio, yo tenía algo parecido como, por ejemplo, 2x más 2y es igual a 2. Aquí yo tengo 3x menos 2y es igual a 1. Yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? En este caso, yo puedo representarle esto a través de una matriz de este orden, ¿no? Ya, yo lo puedo representar de esta forma. Esa es la metáfora que tiene que ver con la matriz o con la representación matricial cuando yo realizo un modelo VAR. ¿Por qué digo esto? Veamos, yo por ejemplo acá, esta es la ecuación importante o es el modelo dinámico, ¿ya? Todo esto que está aquí es el modelo dinámico o modelo completo, ¿ya? ¿Qué significa cada cosa? Bueno, esto que está aquí significa que yo tengo tres ecuaciones. La del Gini Logic, perdón, pero aquí está como Gini, el PIB y el petróleo. Cada una de esas tres ecuaciones tiene una estructura como esta que está aquí. El beta cero más el beta uno, la diferencia del Gini en el periodo anterior más el beta 2, la diferencia del PIB del periodo anterior, más el beta 3, la diferencia del petróleo de su periodo anterior, más unas variables dummy, más el término de error. Entonces, en detalle, ¿qué significa esto? Significa todo esto que está aquí. Solo que estas tres ecuaciones, yo las resumo acá. El Gini Logit, el PIB, que en nuestro caso es los nombres completos, pues no. Y finalmente la diferencia del logaritmo natural de petróleo. O sea, yo estoy resumiendo en estas tres ecuaciones aquí. Ahora vamos a analizar qué significa el A0, el A1 y el B de T, el error, paso a paso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el A0? Es el vector de las constantes. Es decir, es estos valores de cada una de las ecuaciones, los que estoy señalando con verde. A ver, pero espero que me hayan entendido. Déjenme corregir, poner con bonita letra. Este es el vector de las constantes de mi sistema. En Stata, cuando nosotros corremos un bar, el término me va a aparecer como
subguión cons y me va a salir el valor. Stata no me da un número específico, o sea, no me va a dar una ecuación, sino me da una tablita y me da con la primera ecuación, cada uno de los regresores, las variables dummies y la constante. Luego la segunda ecuación, cada uno de los regresores con sus respectivos coeficientes y también con su grado de significancia. Ya sabemos que el valor P tiene que ser menor a 0,05 para ser significativo, ¿correcto? Ya. Entonces, queda aclarado que es el vector de las constantes. ¿Qué es el vector? ¿Qué es mejor dicho, qué es la matriz A1? ¿Qué es esta matriz A1? Bueno, esos son los coeficientes de cada una de las ecuaciones estimadas. Yo tengo tres ecuaciones. Tengo tres ecuaciones y tengo, además de eso, ¿qué más? Tengo tres coeficientes, aparte de las variables dummy y aparte de el error, ¿correcto? Entonces, yo tengo los coeficientes. Estos son los valores que me arrojó Stata. Estos son los valores que me arrojó Stata. Es decir, este valor que está aquí es de la primera ecuación. Todo esto pertenece a Gini Logic. El segundo valor pertenece a la ecuación de logaritmo natural de pi PPA. Y lo último, la última fila, es la diferencia del logaritmo natural de Petro T, de esta ecuación. ¿Ya? Tres ecuaciones, tres filas. Tres coeficientes, los coeficientes son representados por las columnas. Tres columnas. ¿Y cuáles son esos coeficientes? Pues aquí está. Uno, dos, tres. En la siguiente ecuación, uno, dos, tres. Y en la última, los tres coeficientes. ¿Ya? Entonces, dicho de otra forma, la matriz A1 me va a representar los coeficientes de cada una de las tres ecuaciones. ¿Ya? Listo. ¿Cómo lo veo en Stata? A ver, yo voy a compartir la salida del código de Stata. Eh, a ver, aquí está la salida. Voy a compartir la salida de Stata. Déjenme ver, creo que acá no está. Ya, estoy compartiendo aquí la salida de Stata. Ya, cuando yo estimo un modelo VAR en Stata, me arroja una tablita más o menos como esta. Ya, por ejemplo, este que dice cons, lo estoy señalando con el cursor, es el valor de cada una de las constantes. Por ejemplo, esta es la ecuación de Gini Logic. Ya, la ecuación uno. Esta es la ecuación 2 de logaritmo natural de pi PPA. Y abajo al último tengo la ecuación que es de logaritmo natural de Petro. Aquí tengo el valor de las constantes, que es este valor que está aquí, el valor que estoy señalando aquí. Este es el valor de la constante de la otra ecuación, como les había mencionado. Y el de la primera ecuación, este es el valor de la constante, ¿ya? El cual coincide con la matriz. Lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿ya? Ya. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, me da tres tablitas la salida del bar. Esta es la primera. Esta me habla acerca de Gini Logic, de la primera ecuación, de la ecuación que está acá.
de esta ecuación que está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Vamos a interpretar la salida. Me dice que el coeficiente es menos 0,17181, ¿ya? ¿Y el valor P es significativo? No, no es significativo. Entonces, según lo que yo había entendido y la interpretación de todo esto, ¿qué significa cuando un coeficiente no es significativo? Por ejemplo, cuando ocurre, me indica que hay una disminución del índice exportador, pero que no es significativo. Esa sería la interpretación de este coeficiente. ¿Ya? Ahora voy con el siguiente, que es el 20,48, que es el valor que está acá. ¿Es significativo? No, no es significativo, porque tendría que ser menor que 0,05. Entonces, este es el coeficiente y no es significativo. Se interpreta que un incremento en, en la variación del PIB provoca un aumento en la concentración exportadora, pero que no es lo suficientemente significativo. ¿Ya? O, dicho de otra forma, el crecimiento del PIB aumenta la concentración exportadora, pero, no es significativo el coeficiente, por lo que no se puede afirmar que haya afectado la dinámica del coeficiente exportador. ¿Ok? Por último, tengo el coeficiente del petróleo, que es menos 0,1070, y tampoco es significativo. Aquí yo noto algo bien particular. Yo me doy cuenta que los valores de las variables Dummies, sobre todo del año 2000, es significativo. Lo mismo de 2014 y lo mismo del 2020. Ya. ¿Qué significa esas variables dummies? Esas variables dummies capturan efectos, eh, efectos que no son comunes, efectos atípicos, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, cuando yo miro la dinámica de la gráfica, por eso es importante mirar la gráfica, yo me di cuenta que hay una situación con estos años particularmente, y esto es lo que yo logro ver, pues, ¿no? A ver, me voy a ir a la base de datos, ¿ya? Y aquí tengo la base de datos. Yo me di cuenta de algo, por ejemplo. Aquí esta es la gráfica de las series, de cada una de las series. Esta, por ejemplo, es el logaritmo del pi-p-pa, ¿ya? Miren que cuando yo le aplico la diferencia del logaritmo de pi-p-pa, hay picos tanto en 2020 y en el año 2000. Entonces, por ejemplo, uno puede llegar a pensar, al yo realizar la estimación del VAR, ¿va a afectar mis resultados? Obviamente me afectan los coeficientes, pero yo por eso tengo que identificar esos cambios estructurales a través de estas variables dummies. Entonces, eso lo que puede ocasionar es de que me afecten los coeficientes de mi estimación del VAR, todos estos picos que están aquí, lo cual me da una interpretación errónea de los resultados. Entonces, yo tengo que primero visualizar la gráfica, el comportamiento de las variables y detectar este tipo de patrones para evitar la distorsión de mis coeficientes. Esto, por ejemplo, en el PIB-PPA, que es justamente la variable que estoy analizando. El Gini Logic lo mismo. Hay una caída y repuntes. Y eso que le he aplicado el logaritmo a la variable de Gini Logic. Entonces, lo principal es observar los datos. ¿Ya? Entonces, una vez que observo los datos y veo esos quiebres estructurales respaldados con la teoría económica, yo sé que en el año 2000 hubo un cambio estructural porque es la dolarización. Yo sé que en el año 2014 hubo un incremento o bajo de precios del petróleo.
También sé que en el año 2008 hubo la crisis financiera y también yo sé que en el año 2020 hubo la pandemia. Entonces son años atípicos que me van a distorsionar mi interpretación. ¿Ya? Entonces, volviendo al pizarrón, yo tengo ya la interpretación de todo mi sistema. ¿Y dónde está? Está aquí. Gini Logit es igual a 0,024. Por ejemplo, este es de la primera ecuación de Gini Logit, ¿ya? Menos 0,1718, que es el valor que está aquí, más 0,2048, que es el segundo, la fila 1, columna 2, y menos 0,17, que es el coeficiente, menos 0,1070, que es el coeficiente de la diferencia del logaritmo del petróleo, ¿ya? Y además de eso, yo tengo los valores que están acá, que son de las dummies. Y tengo estos coeficientes, estos que están aquí, que son de las variables dummies. Ya, por ejemplo, en la primera ecuación, el coeficiente es 7,44, ese es el que pongo acá. Tengo menos 0,08, es el que pongo acá. Menos 0,44 es el que lo coloco acá, de la del 2014, y la del 2020, que es el menos 0,77. Así de simple, la del 2020. Ya, me doy cuenta que son significativos la del 2000, porque hubo el cambio estructural por el precio por el cambio de moneda, perdón. También me doy cuenta que hubo la del 2014 y la del 2020. La única que no fue significativa fue la DUMI del 2008. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría interpretar con eso? Yo puedo interpretar que significa que cuando ocurre la dolarización, el cambio de Gini aumenta aproximadamente 0,744 unidades, con una significancia, con la significancia obviamente, entonces refleja concentración en la canasta exportadora. ¿Ya? También yo puedo interpretar como que cuando ocurrió la pandemia, el cambio del Gini aumenta significativamente no, perdón, se reduce significativamente en menos 0,7777. ¿Ya? Es decir, lo que refleja no una concentración, sino una disminución en la diversificación de la canasta exportadora. Porque cuando tiende a uno es un aumento de la concentración. Y cuando disminuye, ya no es un incremento, sino una disminución de la concentración. ¿Ok? Lógicamente, la teoría respalda esto porque estábamos en pandemia, estábamos encerrados, entonces no hubo mayor posibilidad de diversificar los productos, lo cual tiene sentido. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer esto para todas y cada una de las variables. Yo hice aquí con Gini Logic. ¿Ya? Pero ¿cuál es la variable que a mí me interesa? Logaritmo natural de Gini Logic, ¿correcto? Entonces, mi pregunta es si de cierta forma el PIB afecta o no afecta la diversificación. Entonces, a mí me interesa la diversificación, por tanto, me interesa la primera ecuación, que es en la que yo me voy a centrar. El sistema lo que hace es simplemente describir que yo tengo tres ecuaciones porque el VAR captura la dinámica entre las variables. No es como una relación de MCO, de una regresión lineal simple, donde hay un coeficiente, donde hay unas variables dependientes, independientes fijas. Aquí cambia, aquí el sistema es dinámico, ¿sí? O sea, todas las variables van a interactuar y no hay ninguna variable fija que sea denominada explicativa. No hay una variable fija que sea explicativa, ¿sí? Y eso lo vemos en estas ecuaciones. Porque, por ejemplo, en la primera, que es el Gini Logic,
yo tengo que esa ecuación es explicada por los cambios del Gini Logi de su periodo anterior, los cambios del PIB de su periodo anterior y los cambios del petróleo de su periodo anterior, sumado a las dummies, más los errores. Lo mismo hago en el caso de la ecuación del logaritmo, la diferencia del logaritmo del PIB PPA. Está en T porque yo trato de ver y predecir de un tiempo T usando la información de mis valores pasados, que ese es el concepto de el VAR. Tomando la información pasada de mi variable y de otras variables, trato de predecir cuál va a ser el valor de la variable que intento predecir. ¿Ya? Entonces, me interesa esa ecuación. Ahora vamos con, ya expliqué lo que es la matriz A1, ahora el vector de las dummies. Estos son los coeficientes de los vectores de las dummies. Lo mismo, ecuación 1, ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Son cuatro coeficientes. El primero es del 2000, el segundo del 2008, el tercero del 2014 y el cuarto del 2020. Hay una particularidad con esto. Por ejemplo, si yo tengo si yo deseo estimar el año 2024, aquí la variable de 2020, la variable de 2014, la variable de 2008 y la variable de del 2000 va a ser igual a cero, porque la variable DUMI que me identifica que si una variable es del 2020, toma un valor 1 y si no lo es, toma un valor de cero. Como no lo es, toma el valor de cero y por tanto, en esta estimación de ese año en particular, 2024, no voy a considerar estos coeficientes al momento de yo poder realizar una estimación de un año. ¿Ya? Entonces, estas son la matriz de las dummies y este es el vector de las dummies, que toma el valor de 1 si es el año 2000 o cero si no es el año 2000. Toma el valor de 1 si es del año 2008 o toma el valor de cero si no es el año 2008. Toma el valor de 1 si es el año 2014 o cero si no es 2014 y toma el valor de 1 si es del año 2020 o toma cero si no es del año 2020. ¿Ya? Entonces, he explicado todo el sistema. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero, me doy cuenta de algo, aquí el coeficiente, bueno, eso ya lo detallé que no es significativo, pero ¿cómo se interpreta esta ecuación? Entonces, el cambio anual de la concentración exportadora del Gini Logit va a depender de su propio cambio observado el año anterior, el crecimiento del PIB del año anterior, la variación del precio del petróleo del año anterior y los eventos extraordinarios como la dolarización del año 2000, la crisis del 2008 y la caída del petróleo en el 2014 y por último la pandemia del COVID en el 2020. Y un componente aleatorio no observado, que es la diferencia entre el valor predicho y el valor observado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo un pequeño ejercicio de cómo estimar un valor anual. Entonces, suponiendo que yo quiero predecir 2024, entonces voy a necesitar tres cosas. Voy a necesitar la variable Gini Logi de 2023, la diferencia del logaritmo PPA del 2023 y la diferencia del logaritmo del petróleo 2023. Porque aquí las ecuaciones me están diciendo eso. Señor, tome las variables del periodo anterior. Aquí me lo está diciendo. Tome la variable del periodo anterior y del periodo anterior. Ese es mi modelo. Y ese me va a ayudar a predecir de un periodo actual, que es el periodo T. Ya. Entonces yo estimo 2024 con los valores de 2023. Entonces, yo lo que tengo que entender es que la diferencia de Gini del 2023 es Gini Logi del 2023 menos Gini Logi del 2022. ¿Ya? Entonces, voy a necesitar las variables que yo había mencionado más las dummies correspondientes, ¿no? Entonces, aquí la ecuación, ¿cuál será? Según los coeficientes del VAR, yo tenía 0,024, 0,17 y 0,2048. Ya. Yo lo que tengo que hallar es estos valores a partir de mis datos, los que están aquí, el de Gini Logit, el de la diferencia del logaritmo natural del PIB, PPA, y la diferencia del logaritmo del petróleo. ¿Ya?
Entonces, estos valores yo los encuentro en la matriz. Mi matriz es la de acá. Voy a compartirla. Ya. Entonces, los que están en verde, yo me voy a fijar en esto. En Gini Logit, en D, Gini Logit, por ejemplo, en el año 2023, ¿cuánto es? En el año 2023, ese es un valor de menos 0,325. ¿Ya? Sí, menos 0,325. ¿Cuál es la otra ecuación que a mí me interesa? La ecuación que a mí me interesa es la diferencia de logaritmo natural de pi p a, este que está aquí. ¿Ya? Entonces 0,01096, que es lo que yo tengo que poner en mi ecuación estimada. ¿Ya? O 0,011 redondeando. Y por último, de petróleo, la diferencia del logaritmo natural del petróleo que me da menos 0,2401. Entonces, yo lo que hago es colocar esos valores aquí, en esta ecuación. ¿Ya? Coloco, realizo la operación, multiplico, y aquí hay lo que les había indicado. Como 2024 no es una DOMI especial, aquí está DOMI cero. Es decir, en este caso de este año, yo no voy a tomar los valores de esta matriz B del 2024. Ahora, si fuera la estimación de un año atípico, por ejemplo 2020, ahí sí tendría que tomar el coeficiente correspondiente a la ecuación. ¿Ya? Entonces, yo me doy cuenta de que el modelo me predice un valor de, haciendo todos estos valores, resolviendo, me da esto. Entonces, según lo que el modelo predictivo me indica de que habrá un incremento porque es mayor a cero. Pero yo me doy cuenta de algo, que el valor observado en la matriz es de 0,146. Entonces la diferencia entre el valor predicho y el valor observado es el error. Esto cuando tratamos de hacer predicciones. ¿Cuál es la interpretación clara de esto? Bueno, el modelo me dice que acertó en el signo, porque me predijo un incremento en el OGI entre 2023 y 2024, y eso fue lo que pasó, hubo un incremento. Pero el valor no me dio, o sea, no me dio un valor exacto. Me predijo un incremento, pero no me dijo exactamente el valor que yo había dicho que iba a incrementar, porque yo predije 0,0862 y el valor real fue 0,0146. ¿Ya? Entonces, ese valor forma parte del error y son los factores que el modelo no logró capturar, la diferencia, que es el valor que está acá. ¿Bien? Entonces, esa es básicamente la explicación de un modelo VAR, donde es un sistema de varias ecuaciones con varios coeficientes y con varios valores. Pues no, pero ya ha quedado claro y cualquier cosa, por favor, denle like al video.